Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Este es un tutorial como introductorio a la parte de simulación de ropa para personajes, en el cual no vamos a estar viendo como tal este setup, pero sí es una preparación para llegar a un nivel así, ¿de acuerdo? Entonces tomemos este video como un nivel introductorio, nada más para ir entendiendo cómo funciona la ropa, cómo funcionan las constraints, qué son las constraints y cómo vamos a poder animar a nuestros personajes para que su ropa siempre esté funcionando correctamente en base a colisiones, en base a la calidad de la tela, el grosor de la tela, el peso de la tela, cuántas arrugas tiene y todo ese tipo de características que maneja la simulación de Vellum en Houdini, ¿va? Entonces vamos empezando. Va a ser un tutorial bastante básico, como les digo, es introductorio para el tema, pero pues puede que les funcione y que les dé una idea de cómo va a empezar toda esta parte del curso. Entonces, nada más para recordarles que todo esto al final se va a estar viendo en un curso más avanzado, que va a ser el de Velum, más Grooming, más Karma, en donde vamos a ver ya todo el setup completo de un personaje, ¿no? Cómo vamos a setear todas esas ondas, todos esos solanes, las capas del vestido, las diferentes partes del brazo, y aparte de eso, pues le vamos a meter ya la simulación de cabello, ¿no? Cómo hacer que el cabello tenga esas formas, que se controle a partir de fuerzas, que se controle a partir de la animación, que haga collage con la cabeza, cómo pintar en la cabeza, todo ese tipo de cositas. Entonces, si les interesa, pues aquí abajo les voy a dejar un link para que puedan ahí registrar su correo si les llama la atención. Yo les hago llegar toda la información, pero ya estamos muy próximos a empezar, que es el 8 de abril, ¿va? Entonces, sin más por el momento, voy a dejar esto de lado y vamos a pasar directamente a Houdini. Entonces aquí estamos ya en Houdini y si se fijan, pues es un setup sencillo. Vamos a tener aquí adentro un modelo base que no tiene animación, simplemente lo vamos a usar como una primera instancia para entender nuestras características dentro de Houdini. Y como pueden ver, el setup está bastante sencillo y este setup no está nada más así como imaginado. Todo lo que siempre les muestro está basado en proyectos reales, ¿no? Y el proyecto real que también les quería mostrar en esta ocasión era este proyecto que fue hecho para Kings League, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, no sé si lo llegaron a ver en redes sociales o no, pero cuando se hizo la liga de Kings League, aquí en México, pues, se hizo un FO o un Fake Out of Home, que se llaman ese tipo de comerciales, en los que se mete 3D en pues grabaciones como si estuvieras viéndolo desde un celular, ¿no? Y este setup que les voy a enseñar lo usé tanto para la parte de la capa como para la parte de la falda de nuestro rey que está llegando a la ciudad. Entonces le voy a dar play para que ustedes lo puedan ver. Si se fijan, son simulaciones bastante sencillas, controladas en tiempo. Aquí pues obviamente el rey se supone que está a lo largo de la ciudad, ¿no? Pasando porque estaba llegando justamente. The King is back. Entonces aquí podemos ver cómo funciona la falda moviéndose. Obviamente teníamos que mantener un control de movimiento. ¿Por qué? Pues porque al final es como si fuera una estatua moviente, ¿no? Queríamos que fuera rígido, que fuera lento en movimiento, pero al mismo tiempo que sí tuviera dinamismo. Y como pueden ver aquí, pues cada vez que se mueve el personaje, pues también ondea junto con él su capa, ¿va? Entonces, el mismo setup que usamos para este proyecto, se los voy a compartir por acá para que ustedes puedan eh, comprender cómo se hace. Así que lo primero que nada, pues ya vamos a tener una animación base, ¿no? La cual, pues en este caso es estática, simplemente es un modelo el cual le quitamos el pelo. ¿Por qué? Pues porque ahorita no nos sirve y queremos tenerlo completamente limpio, ¿no? Entonces le borramos todos los assets que no necesitamos, ojos, dientes, dentadura, orejas en caso de que no se necesiten y el pelo en esta ocasión, porque pues no lo teníamos que usar, ¿no? Le metí un poquito de subdivisión nada más para que fuera un poco más suave y porque ahorita vamos a usar parte de su abdomen como para anclar una falda, ¿de acuerdo? Entonces, ya que tenemos el modelo, ahora sí sigue la parte de la preparación. Y una tela, tenemos que comprender que puede ser un simple plano, puede ser un planar patch, como lo vamos a ver aquí, que es básicamente un plano, pero te permite a veces usar discos, usar círculos y no solamente que sea un cuadrado, ¿no? Pero también puede venir desde modelado, o sea, si ustedes ya están en una producción más grande, puede que su animación ya venga con el modelado correcto de la falda final. Entonces, esto es nada más para setear la forma de la falda. Y
En este caso, mi falda va a ser un círculo, como les decía. Planar Patch es un nodo de Houdini que nos permite, como les decía, usar diferentes tipos de forma. Aquí podemos ver que dice Shape y es un anillo. Entonces el anillo yo lo puedo modificar en su radio, tanto exterior como interior, para que al final tenga como mayor longitud o menor longitud, que esté más separado de la base y todo ese tipo de cositas, ¿va? Es un poco eh, muy directo, digamos, es como crear un grid, que es la versión básica, que es como este rectángulo que tenemos por acá. Si se fijan está un poco lento porque tenemos mucho relax en sus edges, es decir, tenemos muchísima geometría y pues eso es en base para que funcione bien nuestro code, ¿va? Algo que es importante notar es que si se fijan está en triángulos. Los planar patch usualmente están en triángulos y eso funciona bien para Cloud, pero pues puede haber ocasiones en las que les funcione más tener quads y que tengan como unos edges o unos loops un poco más rectos y que sigan un flujo, ¿de acuerdo? Esa es la principal diferencia de cuando se usa, por ejemplo, para un modelado para personajes, perdón, un modelado de personaje para animación o un modelado de personaje para impresión, ¿no? La impresión no nos requiere quads, no nos requiere tener loops, pero para animación sí. ¿Por qué? Pues porque imagínense que es donde se dobla el codo, ¿no? Entonces nuestro personaje tendría que tener una parte especial en el codo en donde tiene más loops. ¿Por qué? Porque como se flexiona o está pensado para que se flexione, los loops tienen que estar correctos para que el movimiento de los vértices sea correcto al flexionarse. Entonces solamente piénsenlo como la topología correcta del flujo de nuestro cuerpo y asimismo para la ropa. Entonces la ropa, pues al final, como pueden ver aquí el cabello está en triángulos. ¿Por qué? Pues porque no importa mucho. Al final es un modelo, no se va a simular, no pasa nada. Pero los brazos como se van a mover si están un poco más orientados hacia los loops correctos. Y entonces la parte del Planar Patch tiene muchas subdivisiones. Inicialmente lo hice así, ¿por qué? Pues porque no quiero estar haciendo postprocesado de simulación, que ya después tendremos otro tutorial sobre eso, pero básicamente a lo que me refiero es a que nosotros podemos simular en low poly o en una calidad muy baja de la geometría y esa simulación pasársela a la geometría de alta calidad, es decir, a la que tiene alto poligonaje, ¿de acuerdo? ¿Esto qué es lo que hace? Pues hacer las cosas un poco más rápidas. Simulas en baja calidad y esa simulación es rápida. Entonces, se la pasas a la alta calidad y la alta calidad respeta esos movimientos de la simulación, ¿va? Pero como aquí no quería hacer mucho rollo, simplemente lo quería pues hacer directo, por eso nuestro Planar Patch tiene tantas subdivisiones y es un poco más lento, ¿de acuerdo? Pero entonces, recordando cómo estábamos en un anillo. ¿Y por qué en un anillo? Pues porque nosotros nos vamos a basar en la forma de nuestra modelo para poder anclar esos puntos hacia nuestra cadera, ¿de acuerdo? Al final es una falda y tenemos que entender que los puntos de anclaje es lo más importante cuando manejamos simulación de personajes. Entonces yo le hago un transform, lo hago un poco más grande. Si se fijan, pues el hueco queda directamente ahí en la parte de la cintura y lo muevo hacia arriba y un poquito hacia la profundidad para que pues quede directamente centrada nuestra cintura. Y al final le voy a dar infuse porque queremos hacer la unión, digamos que se unan diferentes puntos que tenemos marcados. Ahorita vamos a explicar cuáles son esos puntos especiales. Y ahora sí, para los que no conocen la parte de Velum Constraints, los Velum Constraints básicamente son como ligas que podemos unir de una geometría a otra, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice esto? En este caso, para los vestidos, nos está diciendo que vamos a poder crear una liga que va desde la cadera de nuestro personaje hasta la orilla que nosotros le digamos de la falda. ¿Va? Y eso se hace en base, pues a distancia. Y hay muchos modos, ahorita lo vamos a ver. Pero primero que nada vamos a configurar nuestra tela. Entonces, para configurar la tela, tenemos nuestro nodo de Cloud Constraints que se puede crear de diferentes formas. Si nosotros ponemos aquí cualquier tipo de eh, Velum Configure, fíjense todos los tipos que tenemos, ¿no? Tenemos configurar como balloon, es decir, que tiene presión y aire adentro. Pueden ser globos, pueden ser balones, pueden ser pelotas, todo ese tipo de cosas que tiene algo de presión adentro.
Configure Cloth, que está pensado justo hacia telas, hacia prendas, hacia capas, todo lo que se deforme y que tenga un poco más de tanto elasticidad como todo ese tipo de propiedades. Los fluidos, los Velum Fluids, pues al final se pueden usar como, por ejemplo, si fuera un helado, ¿no? Un helado puede ser un Velum Fluid en el cual es una geometría que se deforma, pero que no necesariamente se arruga, no necesariamente se rompe, se desgarra, sino que simplemente se comporta como un fluido. Tenemos los grains, que básicamente puede ser un castillo de arena, que puede ser tierra, todo ese tipo de configuraciones de la naturaleza que son un poco más como de granulados. Tenemos Configure Hair, que también es pues para la parte de nuestro cabello, y algunas otras que tenemos por acá que ya son un poco más especializados, ¿no? Como Struts Soft Body, que pueden pensarlo como, por ejemplo, unas gomitas de esas que se comen, que son como squishy, como aplastables, que no se deforman tanto y que regresan a su forma original. Eso es más o menos esto de Soft Body, ¿va? Pero entonces nosotros lo que necesitamos es Configure Cloth, porque va a ser una falda. Así que lo configuramos como Cloth. Parte de las propiedades importantes a considerar en este nodo es la parte de nuestra masa y de nuestro thickness. La masa es qué tan pesada es nuestra prenda, es decir, qué tanto pesa cada uno de esos vértices. Y el thickness, es decir, qué tan gruesa es. Todo esto, estas dos propiedades van a dictar muchísimo de cómo se comporta su tela. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar rapidísimo unos ejemplos que tengo aquí ya guardados de lo que vamos a ver pues, un poquito más adelante. Pero fíjense cómo nosotros aquí, por ejemplo, tengo seteado para que sea cuero. Es lo que vamos a hacer ahorita, ¿de acuerdo? Fíjense cómo el cuero pues es un poco más como pesado, no tiene tantas arrugas, simplemente se dobla, pero no llega a doblarse ni a tener una plasticidad como por ejemplo la mezclilla, ¿no? O por ejemplo la seda, que la seda, si han visto una cama de seda o una camisa de seda, tiene muchas arrugas pero muy finas y tiene como un suavizado súper fuerte en la parte de su superficie. El cuero, recordemos que sí se puede arrugar, pero eso se ve en material, es decir, eso ya se vería en shader, no en la parte de simulación. ¿Por qué? Porque el cuero simplemente es pesado, es difícil de que se plastifique, es decir, que se mantenga arrugado, a diferencia, como les decía, de la mezclilla, ¿no? La mezclilla también es mucho más pesada que el cuero, incluso si está mojada, pues se vuelve todavía más, ¿no? Se hacen muy parecidos los solanes que tenemos por aquí, pero si se fijan, conserva menos la forma que lo que la conserva el cuero. Y por último tengo aquí la seda, que ahora sí pasamos a algo que incluso rebota más, se mueve más, se siente más ligera, incluso se siente más delgada solamente de ver cómo cae y de cómo se simula. Y entonces todos esos materiales se crean a partir de estas configuraciones en Houdini, ¿va? Todo eso se configura en esta parte. Lo importante, como les digo, es qué tanto pesa, qué tan grueso es cada uno de esos vértices. Y por acá abajo vamos a tener las propiedades principales, stretch, bend y algunos atributos que tenemos por acá abajo que están en otro tipo de simulaciones, como lo son la presión, la plasticidad y todo ese tipo de cosas, ¿va? Entonces, stretch, ¿qué se refiere? ¿Qué tanto se estira la tela? Cuando nosotros tenemos estas propiedades que dice stiffness, se refiere a nuestro threshold o a nuestro valor que, que va a tener esta resistencia, ¿de acuerdo? Al final, el stretch, que es una resistencia a que se estire. Si nosotros le ponemos un valor, por ejemplo, aquí dice I por E a la 10, es decir, que tiene 10 dígitos después del 1, 10 ceros básicamente, se puede multiplicar al final por otro tipo de valores, por ejemplo decimales, o incluso aumentarlo todavía otros 10 más, ¿no? Otros 10 dígitos más. Y también se puede escalar por atributo, que esto lo vamos a hacer un poco más abajo. Pero entonces el stretch stiffness es qué tanta es la resistencia a que se estire nuestra tela, ¿de acuerdo? El damping ratio es básicamente el cómo rebota esa tela, el qué tan rápido regresa a su estado original. Si por ejemplo nosotros vemos esto desde la parte de arriba, podemos ver que el radio de un centro hasta acá mide esta distancia, ¿no? Pero por ejemplo, si agarramos una tela de algodón, como una playera, y la estiramos, la tela se puede estirar hasta más de uno, ¿no? O sea, se puede ir hasta acá. Entonces todo eso lo modificamos con la resistencia al estiramiento, perdón,
y qué tan rápido regresa a su estado natural. Por ejemplo, vimos acá en la parte de nuestra simulación de seda que cuando cae, fíjense cómo rebota, rebota, rebota y sigue rebotando durante pues un segundo, ¿no? Hasta que llega de nuevo a su posición original. Eso es el damping ratio. Ahora, si nos vamos al cuero, fíjense cómo el cuero no se estira absolutamente nada, simplemente cae, se detiene a su constraint, que son nuestras ligas o nuestro cinturón, llamémosle así, y no se estira nada, simplemente espera a que se controle, digamos, el movimiento de esa tela. Y la mezclilla, pues igual, la mezclilla no se estira, tiene un poquito de rebote, pero casi no se estira y pues ustedes lo sabrán, ¿no? O sea, cada vez que usamos un pantalón de mezclilla es muchísimo más fácil de estar como un poco más tieso, a diferencia de si traes un pants, que un pants pues se puede estirar porque la tela es de algodón. Entonces, tiene también que ver con esta parte del compression stiffness. Rest Length Scale se refiere a qué tanto se expande o se contrae la tela al iniciar, ¿de acuerdo? Esto es bien, bien importante al iniciar. Obviamente ya con más configuraciones más avanzadas, que lo veremos ya en el curso, se puede configurar esto a media simulación, pero por default es al inicio, ¿de acuerdo? Entonces, al inicio, ¿qué quiere decir esto? Que va a mantener su misma escala. Obviamente, si se estira y todo ese tipo de cosas, pues no pasa nada. Va a comportarse en base a estos primero. Pero el rest length scale, podemos decirle que se expanda muchísimo al inicio y que se comprima al inicio también, ¿de acuerdo? O sea, es decir, si nosotros le damos en play a nuestra simulación, en lugar de medir esta distancia de radio, pues puede que desde un frame inicial, ¡pum!, se haga como una tela expandida, como si fuera un tipo de inflado o de explosión interna que hace que la tela crezca en un frame inicial. En la parte de bend es bien importante aquí el bend, porque el bend es el que nos permite las arrugas. Entonces aquí podemos ver, vuelvo a los ejemplos, el tipo de bend que tenemos. En este caso es nuestra mezclilla. El bend es algo fuerte, digamos, la posibilidad de que pase. Por lo tanto, el stretch stiffness no es tan grande, no es un valor tan alto, ¿de acuerdo? Es decir, no tiene tanta resistencia a doblarse. En cambio, el cuero tiene más resistencia a doblarse, por eso se crean menos como lanes o dobleces a lo largo de la tela. Y por a diferencia de esto que es la seda, si se fijan, este tiene una posibilidad de doblarse muy, muy alta. ¿Va? Entonces, ahí se van notando las diferencias. Ustedes vayan jugando con los diferentes tipos de materiales que puedan tener para lograr diferentes tipos de acabados, ¿no? Ahora, si nosotros necesitamos que nuestra geometría de la falda esté pegada a nuestra geometría de nuestro modelo, pues lo que tenemos que crear es una constraint que ahora ya no es configurar la tela, sino configurar cómo se une la tela. Y si se fijan, es muy parecido el nodo, es Velum Constraints, pero en el modo de Constraint Type existen todos estos, ¿va? Y el que nosotros vamos a usar es Attach to Geometry. ¿De acuerdo? Entonces el Attach to Geometry literalmente lo que nos dice es que se va a pegar a nuestra geometría. ¿A qué geometría? Pues a la que nosotros le digamos. Si se fijan aquí, en el momento en el que yo lo selecciono, ya se está pegando cada uno de los vértices de nuestra falda hacia uno de los puntos de nuestra geometría de la cintura. ¿De acuerdo? Estas son las constraints. Esto que ustedes ven aquí unidos son las constraints. Ahora, ¿cómo seleccioné toda esta parte? Pues bueno, cuando nosotros creamos el planar patch, en la parte de seams, que sería la parte de costuras, si se fijan, nos permite guardar grupos específicos para cada situación. En este caso, nos permitió guardar los grupos como bottom seam. El bottom seam, si nosotros lo pensáramos así, es el grupo de puntos que está alrededor de la falda, pero en el bottom, es decir, como si fuera el fondo, esta parte de nuestro círculo. Si nosotros prendiéramos top points, el top points se refiere a este círculo grande, solo los puntos que están en la orilla, ¿de acuerdo? Entonces el bottom sim es el grupo de puntos que está en el centro de nuestro círculo. Por lo tanto, en el momento de darle en Velum
attach to geo, nosotros tenemos que decirle qué puntos vamos a atachear a qué geometría. Entonces, por default, como les digo, planar patch nos guarda el grupo cuando nosotros lo prendemos y aquí nos guardo 4 grupos de puntos. Planar patch bottom, que es el que vamos a utilizar, planar patch path 3 y right y top. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere con esto? Pues a los que están, digamos, la parte eh, en donde se une nuestra tela, que sería esto. ¿De acuerdo? Si recuerdan, por eso hicimos el fuse para unir este lado con este lado a partir de esta costura. Entonces el que nos interesa a nosotros es el grupo que está aquí, este círculo de aquí, ¿va? Entonces simplemente lo vamos a seleccionar. Pueden seleccionarlo a partir del viewport, es decir, desde la selección de grupos del viewport, o también pueden hacerlo a partir de la selección de cascada de nuestra información que tenemos por aquí. Así que en este caso, pues voy a seleccionar la parte de Planar Patch 3 Bottom. Se selecciona, ya lo tenemos por acá. Y después le vamos a decir acá en Target Geometry, ¿cuál es la geometría objetivo a la cual nos queremos quedar pegados? Ah, pues queremos que sean un grupo de puntos. Lo podemos crear desde acá, antes acá el grupo, y simplemente seleccionarlo aquí, así como lo hicimos con esto. O, en este caso, yo lo seleccioné manualmente con nuestra flechita. Entonces, si se fijan, le di clic y ya me seleccionó ese loop que teníamos, pues que tenía yo previamente seleccionado. Pero imaginémonos que no tenemos nada seleccionado, está así nuestra geometría y nosotros queremos pegarlo a algún loop de este cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo podría seleccionar este punto, le doy clic, después le doy Shift A y podemos ver cómo con Shift A se prende todo el loop para seleccionarse, ¿de acuerdo? Obviamente va a haber algunos que no están completos, por ejemplo, si yo le doy aquí Shift A, bueno, se va hacia abajo, si se fijan. Este es el problema a veces con el poligonaje y la topología, que no siempre son completamente rectos. Entonces traten de agarrar el que sea un poco más recto para que la simulación sea más estable, porque recordemos que al final esto va a ser una liga. ¿Y qué pasa con las ligas? Se estiran y se encogen, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si nosotros agarramos un loop que está un poco curveado o no con el flujo correcto, digamos que si viene por acá y de repente, ¡pum!, baja, vuelve a subir, baja, vuelve a subir, eso va a causar un problema en cuanto se hagan las ligas de aquí a esa parte. ¿Por qué? Porque van a tener una diferente distancia que las que están un poco más continuas. Y eso va a provocar que se haga una arruga ahí rara en nuestra geometría de la falda. Entonces traten de agarrar el más recto, el más estable que ustedes puedan. A veces va a ser en los brazos, a veces va a ser en el cuello, si ponen collares, a veces va a ser en los tobillos, diferentes tipos de la parte de la geometría, entonces traten de encontrar el loop más correcto. Y para eso entonces selecciono este, le doy Shift A, se muestra todo el loop y con clic central yo le doy un clic y se selecciona todo ese loop, ¿de acuerdo? Y ya lo tenemos, entonces yo le presiono Enter y en ese momento se crean nuestras constraints dirigidas directamente hacia nuestros puntos más cercanos de esa geometría. Y esto es literalmente pues la base de todo, ¿no? El cómo poder hacer que la geometría se pegue a la otra geometría. Y ahora sí, aquí si se fijan tenemos la parte del closest point. Entonces está basado en que se va a hacer el constraint en base al punto más cercano. Entonces, este tiene su punto más cercano acá, este tiene su punto más cercano aquí, este tiene su punto más cercano aquí, y así sucesivamente con todo ese contorno. Entonces, ahora sí, es tan sencillo como entrar ahora a la parte del solver. Nuestro Velum Solver es el que nos va a permitir ahora sí hacer la simulación. ¿Por qué? Pues porque si yo le doy play ahorita, si se fijan, simplemente está configurado, pero no está simulado. La simulación viene hasta que nosotros colocamos un Velum Solver. En nuestro caso, si se fijan, no cambia absolutamente nada de nuestro solver, más que la parte de los substeps y los constraints iterations. Los constraint iterations, pues es la cantidad de veces que pasa por frame y por segundo, eh, calculando cómo funcionan las constraints. Entonces, en este caso, como es un sistema basado en pura constraint, y obviamente la ropa, pero la ropa pues no importa tanto en este caso,
lo más importante es que las constraints funcionen correctamente. Por lo tanto, subimos los valores de constraint iteration a un valor, pues, que se me ocurre en mi cabeza, ¿no? 500. Por default, este valor está en 100, entonces simplemente lo multipliqué por 5. Y los substeps son los pasos que da Houdini de frame a frame, ¿de acuerdo? Si tenemos dos substeps, significa que hace 1, 1.5, 2. 2, 2.5, 3, 3, 3.5, 4 y así. Es decir, dos pasos intermedios entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, entre el 3 y el 4 y así sucesivamente para toda la simulación. Por default está en 1, entonces puede que los resultados no sean los más precisos, así que siempre en mis clases les recomiendo estar entre 2 y 5 substeps máximo. ¿Por qué? Pues porque después de 5 substeps ya no hay mucha diferencia y simplemente hace más pesada la simulación, más lenta. Así que con entre 2 y 5 substeps debería de funcionar bien su setup. Y listo, entonces yo selecciono mi Velum Solver y fíjense cómo ahorita ya no puedo visualizar mis constraints, pero en el momento en el que yo le dé play, tanto voy a ver mi colisión activa, que se muestra como azul, como la parte de nuestra simulación, ¿de acuerdo? ¿Cómo hice esta parte para que se viera azul? Si se fijan, viene nuestra geometría, la convierto en un collider, es decir, con un nulo simplemente le llamo collider, y en nuestros velums, en nuestros nodos de velum, si se fijan, nos acepta tres inputs. Es el input 1, que es la geometría a simular, son las constraints, que siempre van a estar de color rosa, y es la geometría de colisión. Y esas líneas se van pasando a lo largo de todos los nodos, es decir, toda la información que hay aquí se va para acá, toda esta información se va para acá. En este caso, este está apagado, de hecho lo voy a borrar para que no distraiga, y esta información se pasa hacia acá. Y listo. Entonces tenemos nuestro Velum Solver listo con colisión para que pegue en las piernas la falda, pero al mismo tiempo tenemos nuestras constraints que hacen que se una como una liga hacia nuestra cadera. Entonces yo le doy play. Tarda poquitito en calcular el primer frame, pero si se fijan empieza a caer, ya se forman los primeros dobleces y en este caso podemos ver que estábamos hablando de cuero. Este es el material de cuero, el que estábamos viendo por acá. Por lo tanto, los dobleces no van a ser tantos, va a ser algo más pesado, más rígido en el sentido de que no se estira tanto, en el sentido de que se siente un poco más voluminoso, de que tiene más masa, más densidad y al mismo tiempo su thickness también es mayor, ¿no? Entonces yo regreso al frame 1, le doy en play y podemos ver cómo cae ahora sí naturalmente. Y de esta manera es como se pueden hacer este tipo de setups que les mostraba por acá. Entonces en Kingsley, ¿qué fue lo que hicimos? Pues básicamente creé dos sistemas. Un sistema que era el de la falda, el cual está unido a un cinturón, si se fijan. Y aquí pues obviamente la colisión tenía que ver también con las piernas del rey, tenía que irse hacia atrás y después esta falda colisionar también con nuestra capa. La capa, ¿cuál es el sentido de la simulación? Pues nosotros teníamos un personaje, el cual tiene su capa, el cual es una capa rígida, digamos, porque pues, es una escultura de oro. Eh, si se fijan, está aquí haciendo collide con el pecho, pero la realidad es que nuestro attach, en este caso, era nuestra medalla. ¿De acuerdo? Este es un objeto estático y a esta serie de puntos que tenemos por aquí es a la que le hicimos el attach de esta parte de la capa y de esta parte de la capa. Entonces, la realidad es que ahorita no lo tengo para mostrar, pero pues era una simulación bastante recta. Esta capa empezaba como una capa recta, es decir, no caía de esta forma, sino que caía hacia la parte de atrás. Era una geometría recta hacia atrás con un hueco para el cuello. Entonces, en el momento en el que yo le doy simular, la capa baja y colisiona con el cuerpo, ¿de acuerdo? Pero entonces ahí debe de haber un orden y esas son las cosas que tienen que empezar a pensar como CFX Artist. ¿Cuál es la simulación que debo de hacer primero? Pues en este caso, la capa de hasta más abajo, ¿cuál es? La falda. Entonces, primero hago la simulación de la falda y ya que tengo la simulación de la falda, pues ahora sí puedo hacer la simulación de nuestra capa. También pueden hacerlo al mismo tiempo para que pues resulte un poco más conveniente. Pero en este caso, como necesitábamos tener primero una primer pose de la falda y después una segunda pose de la capa,
era importante primero hacer esta simulación y después que esta simulación afectara también a esta simulación de la falda. ¿Va? Son ese tipo de cositas las que vamos a estar revisando en la parte de nuestro curso de simulación de Cloud. De nuevo se los pongo para que lo puedan observar una vez más. Lo mismo va para el cabello. El cabello, pues al final nosotros vamos a tener un setup inicial, así como en la parte de la tela hicimos constraints, aquí vamos a tener que hacer guías. Entonces las guías son las que dirigen el pelo, cómo se va a peinar, cómo se van a separar los mechones de pelo, cómo van a funcionar las raíces, en qué parte de la cabeza se van a crear el cabello, de qué lado está el partido de la cabeza, ¿no? Y después de eso vamos a pasar ahora sí a la simulación de cabello, que en este caso sería algo así como la simulación de velum de la capa o de la falda, en la cual a partir de estas guías, pues tú ya puedes dirigir ahora sí correctamente todos estos mechones de pelo. Y obviamente hay configuraciones dentro que nos permiten decir qué tanto se pega, qué tanto se forman mechones, qué tanto se curvea, porque si se fijan hay unos que están aquí rectos, otros que se curvean, otros que hacen como un chino, otros que están debajo de otro tipo de capa de cabello. Entonces es bien interesante empezar a entender cómo funcionan las capas de simulación, ¿va? Y pues para el ejercicio avanzado que vamos a estar viendo en el curso, si se fijan, va desde la construcción del vestido. ¿De acuerdo? Así como construimos ahorita la falda, fíjense en este lado y vamos a poder ir construyendo el vestido hasta que quede nuestra primera parte, que sería una playera. Aquí vamos a usar este otro nodo que aquí no se vio en este video, que es el nodo de drape. Al final el drape lo que nos va a ayudar es a coser geometría de un lado a otro. Si se fijan, aquí hay una constraint que va a coser este lado con este lado y aquí hay varias constraints que va a coser este lado con este lado. Entonces me voy a ir lentamente y fíjense cómo después de que se unen esas constraints ya nos queda una ropa ajustada a nuestro modelo. Y así seguimos con cada capa. Al final, el pensar cómo se logran este tipo de olanes es llegar a resultados así, cómo se forman estas diferentes capas. Tenemos los constraints, se hace el attach y listo. Tenemos más capas, se hacen los constraints y se hace la simulación. La capa superior del vestido, ya tenemos esta simulada, pero tiene a otra arriba. Entonces volvemos a hacer lo mismo, hacemos los constraints y queda la capa superior. Al final tenemos ya nuestro vestido completo con diferentes capas de simulación y pues esa simulación pues ahora sí se pasa a nuestros personajes animados, que es como el último paso de toda la configuración de Cloud, ¿va? Pero podemos ver aquí cómo reaccionan súper bien, no hay colisiones feas, se respeta bastante bien el movimiento y justamente en el curso vamos a ver cómo empezar a meter animaciones ya sean de sus proyectos o incluso de Mixamo, alguna animación que ustedes tengan en algún personaje y poder testear todo este tipo de ropa en diferentes situaciones. Por ejemplo, podemos ver aquí cómo se estira esta parte con la rodilla. Podemos ver también aquí cómo inicia, cómo cae, cómo se levanta cuando ella brinca. Podemos ver cómo avanza, cómo se detiene, ¿no? Cada vez que ella va a saltar y cambiar de pose, de movimiento, pues bueno, tenemos ahí todo ese tipo de reacciones. Y pues bueno, sin más por el momento, si ustedes quieren esta escena, se las voy a compartir para que la vayan estudiando. La voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que ustedes puedan acceder a ella. Y si les interesa, también voy a dejar ahí el link para que puedan inscribirse a el curso de simulación de ropa para personajes con cabello y con render. ¿De acuerdo? Entonces espero que les haya servido como introducción. Obviamente todo esto lo veremos más a profundidad y menos rápido, digamos. Vamos a tener 6 clases en las cuales vamos a ir paso por paso entendiendo cuál es la funcionalidad correcta de las constraints, cómo preparar la ropa correcta, cómo setear nuestros personajes fijos para después pasarles a animación, cómo hacer diferentes tipos de materiales, cómo lograr su cabello, cómo hacer las multicapas de efectos y todo eso que veremos más adelante. Así que, pues muchas gracias por estar aquí. Los espero en el curso a los que les interese y a los que no, sigan viendo los videos en YouTube porque van a venir muchos otros tutoriales que les van a servir para eh, seguir creciendo en su carrera como artistas de Houdini. ¿Va? Muchas gracias y nos vemos a la siguiente. Bye bye.